A través del estudio de la vida de David, a menudo nos vemos reflejado en sus preguntas, en sus momentos de situaciones que él tiene en su vida, y muchas de ellas podemos volver y podemos concentrarnos sobre ellas y encontrarnos identificados con ellos. Quizás no tanto, quizás no con tanta fuerza, pero quizás sí, depende de la vida de cada uno de ustedes que me están escuchando, de lo que están pasando, lo que han pasado, lo que han vivido en el pasado hace tiempo, ¿verdad? Pues algunos de ustedes quizás se verán reflejados y supongo que en cualquier momento podemos decir, bueno, David parece que soy yo también, porque paso por el pasado y estoy pasando por las mismas experiencias. A través de estos estudios hemos visto sus temores, sus fracasos. Aprendemos también cómo salir de ello, que es lo más importante, ¿verdad? Cómo poder ser liberado de las trabas y de los problemas que él encontró y que encontramos nosotros en nuestras vidas. El domingo pasado y el anterior hemos visto que antes de enfrentarse cara a cara con este gigante que todo el mundo conoce y que sabemos que él venció al final, y conocemos a David porque él venció al gigante, ¿verdad? Y este pequeño David que hizo caer al grande, ¿no? Como los sabandeños, el grande cayó, el pequeño venció, no sé, no, a ver, por eso. Se repite la historia y siempre deseamos que sea el débil, el pequeño, que gane al fuerte y al grande, ¿no? Pues así nos gusta tanto esta historia. Pero saben que antes de enfrentarse a este gigante, David tuvo que pasar por muchas otras enfrentamientos mucho más sutiles, estos mucho más complejos y de críticas y de rechazo y de desecho, ¿no? Y vemos que la historia de David, pues después de haber vencido al gigante, lejos de mejorarse, va a empeorarse todavía más. Y no sé si habéis leído los textos y los capítulos siguientes, del capítulo 18 y siguiente. Les animo a hacerlo porque así entenderéis mejor, ¿no? ¿Sabían ustedes que David fue víctima de abusos, de negligencias, de amenazas, de intimidaciones repetidas, incluso de violencia, de tentativa de homicidio? ¿Lo sabíais? ¿Sabíais que después de haber sido ungido por Dios, bendecido por su palabra, después tiene un montón de contradicción que hemos visto los domingos pasados, se enfrenta al gigante, lo mata, es la victoria, y entonces es llevado al palacio del rey y todo el mundo lo aclama, todo muy fantástico, pero después va a seguir años de abusos sobre su persona. Wow. Y va a ser traumatizado durante años, aterrorizados, hechos que va a guardar en secreto en su vida, y que sin embargo va a tener muchas dificultades, va a lograr después la victoria sobre ellos. Así que naturalmente esta experiencia nos va a servir de enseñanza para nosotros. Yo no sé qué tipo de vida habéis vivido, y quizás es bueno recordar eso, que debemos de cómo salir de ellos si somos víctimas de abusos. ¿Cómo debemos actuar? Si debemos de denunciar, perdonar y ser liberado. ¿Cómo ser sanado de ello, verdad? Eso es toda una cuestión. Yo me pregunté, realmente es lo que necesita nuestra iglesia oír esta mañana, y me rasqué un poco la cabeza y realmente sentí de parte del Señor que sí, tengo que hablar de ello. ¿Saben por qué? Porque si leemos las estadísticas, en España se calcula que el 24% de las niñas y el 15% de los niños sufren actualmente abusos sexuales. ¿Lo sabíais? Según lo que dice ahí, estos son los números que se desprenden de las estadísticas elaboradas por el profesor Félix López Sánchez, catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca, y que ponen de relieve la magnitud real de un problema muchas veces oculto.
Increíble. Así, un altísimo porcentaje de las personas que han sufrido abusos sexuales durante su infancia se ven abocadas a una vida adulta estigmatizada y sembrada de problemas que se concretan en depresión, ansiedad, bajo estima, desarreglo alimenticio, adicciones, aislamientos, imaginaciones, hostilidad a las personas del mismo sexo que la persona agresora, y en 58% de los casos intentan de suicidio, según datos aportados por el foro GRAM, el foro de grupos de ayuda mutua para víctimas de abusos sexuales en la infancia. A todo esto, yo leo, hemos de añadir que las personas que han padecido estas agresiones están predispuestas a sufrir nuevos abusos en la edad adulta, bien sea por su pareja u otro, a ser objeto de explotación sexual y a manifestar problemas relacionados con la sexualidad como dificultad para relajarse, para tener orgasmo, para tener promiscuidad. David no era exactamente su problema, no era un problema de abuso sexual, pero todos los otros tipos de abusos los has tenido. Y de cierto modo, no es del abuso sexual que quiero hablar, pero bien, podría ser el problema de algunos esta mañana. David, ¿saben? Todo empezó el día que venció el gigante y duró durante 8 a 10 años después. Dice el texto aquí, y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Hubo un tiempo de magnífico, ¿no? En el palacio, fue recibido en el palacio y prosperaba David, y Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Fíjate, le nombró, le dio cargo y todo eso, y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. Empieza un ministerio extraordinario David en el palacio y es reconocido por todos, ¿verdad? Y aconteció que cuando regresaban al gobierno David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl con pandero, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Venga, pues el pueblo estaba muy feliz, ¿no? Que había manifestaciones de júbilo durante todo el pueblo. Pero se va a instalar un clima terrible en esta sociedad. Porque dice ahí el texto, las mujeres cantaban mientras tocaban y decían, Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces Saúl, ¿qué pasó? Enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante, dice el texto, ¿no? Saúl miró a David con recelo. O sea que en un primer tiempo todo fue excelente, pero después de la prosperidad que él tenía en casa de Saúl, de repente, él se sintió protegido, amado, aclamado, ¿sabes? Uno se siente guay, ¿no? En medio de esta atmósfera, y de repente, ¡wow!, se gira por completo. ¿Por qué? Porque el rey empezó a tener celos. ¿Saben? Los celos son cuando no puedes encontrar una satisfacción en tus 1000 porque otros tienen 10,000. Es lo que pasó, ¿no? No encuentras ya satisfacción en lo que tienes porque el otro tiene más. Entonces empieza a celar, a tener celo del otro. Saúl tiene celos de David. Los aplausos de las mujeres a David vienen a ser insulto para él. Puñales lanzados hacia su persona, desde entonces fue enemigo terrible de David. Se sintió amenazado por David, pero no por lo que hubiera hecho David, sino por los celos que él tenía. Y eso empezó a envenenar su corazón de tal manera que empezó una época larguísima de opresión, de abuso y de terror.
En este caso no trataba de abusos sexuales, sino de abuso de poder, acoso psicológico, acoso del mobbing, ¿no? ¿Conocen ustedes? Acoso laboral se llama así, ¿no? El mobbing. Los niños sufren en el colegio, dice así, temó Saúl aún más a David, y Saúl fue siempre enemigo de David, desde entonces. Hay acosos de todo tipo, ¿saben? Y abusos de todo tipo. Hablamos, que es muy popular ahora, los niños en el colegio, se llama el bullying, no sé, bullying, no sé cómo se pronuncia eso. Significa que a través de los WhatsApp, de los mensajitos, uno empieza a discriminar a uno, a ponerle en aprieto, a insultarle por su condición de mujer o por su condición de extranjero, o por condición racista, o su decline a ser homosexual, o yo qué sé, y viene a ser atacado y expulsado y puesto en margen del grupo, ¿no? Y así constantemente, de cierto modo, violentado por las palabras, por la manera de pensar de otros. Y eso viene a ser tremendamente un grave problema en esta sociedad hoy en día, por los medios de comunicación que todo el mundo tiene a través de sus aparatos así de WhatsApp y de todo lo que tenemos a disposición, ¿verdad? Y vemos como David vivió en su tiempo, obviamente sin estos instrumentos, pero vivió lo mismo, porque fue constantemente después acusado y atacado por Saúl. Y vemos que mucha gente pasa lo mismo en los trabajos. Tenemos problemas laborales, el mobbing de gente que son acosados, que son expulsados, que son atacados dentro de su propio trabajo, para que dejen el trabajo, para que abandonen, que sean por un patrón, que sean por unos amigos de trabajo, entre comillas amigos, ¿verdad? Pero que son así, que suben una opresión en sus propias vidas. Incluso pues son amenazados de muerte. Y David lo fue, obviamente, era amenazado de muerte en esta circunstancia. Así que la pregunta es, ¿qué hacer cuando somos víctimas? Víctimas de todo tipo. También hay víctimas religiosas, ¿saben ustedes? Hay gente que se mete en ciertas iglesias y caen en un entramado de legalismo terribles, y se ven apartados de sus familias, se ven apartados del resto del mundo. A veces pierden los pocos bienes que tienen, los tienen que entregar a base de predicaciones dudosas y a base de convencimientos así y de legalismo total. Es terrible. Eso también es un abuso, ¿vale? Eso también es un abuso. Cristo nos hizo libres para servirle con gozo y con alegría, amén. Así que tenemos que entender que hay todo tipo. Yo no sé, yo creo que todos nosotros de una manera u otra hemos vivido tiempos donde nos sentimos de forma abusados de cierto modo, ¿no? Por los celos de uno, por los celos del otro, de aquel que está en el poder y que quiere ejercer su poder sobre nosotros solamente por los galones que tiene ahí o por lo que sea, ¿no? Y viene a ser un abusador, ¿no? Hay gente que son víctimas de la pobreza, víctimas de la infidelidad de sus esposos, de los maltratos también. Y en fin, hay toda una serie de abusos y de circunstancias totalmente trágicas que hacen que las personas en el fondo viven infelices y viven atados y viven con un problema grave en su interior que muchas veces esconden. El problema número uno de los abusados y las víctimas es que lo esconden por miedo, ¿no? El abuso secreto del hombre público y poderoso, dice ahí. A menudo los hombres, eso es la serie de temas que podemos encontrar en todos estos versículos de David, de la historia de David a través de Samuel, del libro de Samuel. Es absolutamente extraordinario de estudiar eso y de ver todas las circunstancias que ha tenido que pasar David.
Pero el abuso secreto del hombre público y poderoso. Saúl era un hombre conocido, público, era el rey y era poderoso y tenía en su mano, en su cargo, muchísimo poder como rey. Entendemos eso, ¿verdad? Pero justamente utilizaba eso de mala manera. A menudo los hombres o mujeres con autoridad se sirven de ellos para guardar a personas atadas en secreto. Tienen una influencia terrible y nefasta sobre la gente. Es lo que pasa con David, lo que pasaba con David. Saúl le hacía venir para tocar en privado, ¿no? Él tocaba música, era el artista, ¿no?, del momento, tocaba el arpa, parece ser, y entonces tocaba para apaciguar ¿cómo se dice?, el carácter de Saúl, ¿no? Entonces le invitaba en privado. Tú tocas por mí, nada más. No es que era en público, ¿no? Tú tocas solo para mí, ¿no? Y entonces vemos a David que se presta a ser el director de alabanza en la corte real, y va y toca ahí en privado por él. Y es terrible, ¿no? Y vemos en el versículo del capítulo 8, versículo 11 ya lo que está pasando, ¿no? Dice, Saúl le hacía venir para tocar en privado, y aconteció el día siguiente que un espíritu mal de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. ¿Se puede imaginar eso? A ver si Edu está cantando ahí, todo el mundo le tiran tomates, ¿no? Pero no, eran lanzas para matarlo. Por lo menos Edu podría hacer una buena sopa, ¿no? Pero no, lanza, o sea, la agresividad había llegado a su punto culminante, ¿entendés eso? Una agresividad terrible. Y yo no sé cómo ustedes se sentirían, ¿no? Dice, deliraba en medio de la casa, estaba fuera de sí, ¿no? David escapaba, pero podéis imaginar el miedo y la confusión de David. Y esto se repite varias veces. Vemos texto, podéis ver los textos que están ahí, los que toman nota, y espero que algunos de ustedes lo hacen, ¿verdad? Y David lo guarda en su interior, no tiene la fuerza para denunciarlo. ¿Cómo denunciar a un ser cercano? ¿Cómo denunciar a un familiar? ¿Cómo denunciar a un cura, a un pastor, a un patrón? ¿Quién le va a creer? Uno se dirá eso en su interior, ¿verdad? Cuando es abusado, cuando es maltratado, qué difícil es denunciar. ¿Me creerán? Me van a investigar a mí, no van a investigarle a él, me van a investigar a mí, ¿no? Es lo que uno que piensa, ¿verdad? Y es terrible, ¿no? ¿Cómo denunciar? Así que hay un sentimiento de frustración de la víctima de abuso. Y es lo que estaba pasando también con David. ¿Quién iba a decirle? Como le lanzó las lanzas en privado, él no iba a salir a la calle. Oh, ¿saben ustedes? Me acaban de tirar una lanza el rey sobre mí. Bueno, nadie le iba a creer. ¿Qué dices tú? Y sin embargo es lo que estaba pasando. Y Saúl va a manipular y amargar el entorno de David. ¿Sabes? Después hay una tradición repetida del abusador, pero después manipula y amarga el entorno de la víctima. Es decir, incluso los cercanos a David van a ser atacados por Saúl. Es tremendo eso. Incluso Saúl va a poner en su mente, dice, voy a dar una de mis hijas para que se case con ella, ¿no? Y después le tendré más dominado. Y así le mandaré a la batalla y los filisteos le matarán, dice el texto. O sea que tenían una maquinación en su mente, en su espíritu, el rey Saúl, que era descomunal, terrible, en contra de David. Y Saúl va a atacarse a todo aquel que defiende a David. Y el rey dijo a los guardias, dice el texto, que le asistían: volveos y dad muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David. Y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Entonces Saúl va a buscar otra gente para matar
a los que protegían a David después más tarde, y vemos que va a matar 85 sacerdotes del Señor. ¿Por qué? Porque estos hombres defendieron a David. Así que se va a atacar a todo el mundo, ¿no? Y David se va a abrirse a Jonatán después. Veremos en el capítulo 20, versículo 3, veréis, si puedes leer esto, que es muy interesante. Veo como David de repente se va a hacer amigo de Jonatán, o Jonatán va a ser su amigo personal de forma extraordinaria. Jonatán, sabemos que era el hijo del rey Saúl, que bien hubiera podido compartir su posición, pero no, todo lo contrario. Y Jonatán ha sido un ser absolutamente extraordinario y va a ser un representante literal de lo que nosotros debemos de ser cuando queremos ayudar a una víctima de abuso. Y es extraordinario aprender eso, de ver esto, ¿no? David por fin va a abrirse a uno que tiene confianza con él, a este amigo del quien empieza a tener confianza. Y lo vemos en el capítulo 20, versículo 3, y dice así, ¿no? David se encuentra totalmente destrozado en su interior, no sabe qué hacer, está medio perdido y todo eso. Y dice así: pero David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe bien que he hallado gracia ante tus ojos, y ha dicho que no lo sepa Jonatán para que no se entristezca. Pero ciertamente vive el Señor y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Había un momento donde el corazón de David era tan destrozado por este ataque, estos abusos que había sobre él y el miedo que podía tener, que, como dijo nuestra hermana esta mañana, tuvo tentación de matarse a sí mismo. Dice: hay un paso entre mí y la muerte, no sé qué hacer, ya estoy que no puedo más. Y saben, las personas que son víctimas de abusos de cualquier tipo, y les entran las ganas de tirarse por el puente, como dice el otro. Les entran las ganas de no solamente tirar la toalla, sino de arrojarse. Le vienen sentimiento y espíritu diabólico que quiere matarles. Y David ha sentido esto hasta este tiempo, hasta el extremo. Ha sentido eso en su corazón. Entonces se va a abrir a Jonatán, y Jonatán va a ser un modo para él de salir adelante, pero mucho más que eso. Sabemos que el que va a ayudar a David es Dios mismo, obviamente, ¿eh? Así que pensamiento de suicidio, esto lleva al abuso cuando no es revelado y denunciado. El abuso lleva a las personas a un estado totalmente de renuncia a cualquier batalla, a cualquier lucha, y han perdido totalmente el sentido de la vida y no quieren vivir más. Y eso muchísimas personas, ¿saben? Muchísimas personas están pasando por ello. Y tenemos una serie de salmos escritos por David, extraordinario, donde refleja este espíritu que él tenía, esta desolación en su corazón literal. Podemos leer un montón de versículos, pero hay muchos pasajes, muchos salmos que fueron escritos en este tiempo por David. Por ejemplo, el 59, versículos 3 y 4 dice: ¿por qué aquí han puesto emboscadas contra mi vida? Hombres feroces me atacan, pero no es por mi transgresión ni por mi pecado. Es decir, que no soy culpable de ello. Yo no sé por qué se meten conmigo, ¿no? De esta manera. Señor, sin culpa mía corren y se preparan contra mí. Otro versículo en el capítulo 59, versículo 7, dice: regresan al anochecer, aúllan como perros y rondan por la ciudad, y aquí se jactan con su boca, espada hay en sus labios, pues dicen: ¿quién oye? ¿No? ¿Quién puede hacernos caso a nosotros? Nosotros le vamos a hacer daño y nadie estará contra nosotros. Es terrible eso, ¿no? Qué situación, ¿no? Y tenemos en el Salmo otros pasajes, Salmo 7, 13, para los que toman nota. Y
Y dice así: y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arca. Ha preparado también su arma de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes, dice David. Lo ve venir encima de él mismo. En el Salmo 56, versículo 1, dice también, se presenta David en un momento terrible en cada día, ¿verdad? Era así, ¿no? Un día otro y otro también, y se presenta delante de Dios, dice: ten piedad de mí, oh Dios, porque el hombre me ha pisoteado, me oprime, combatiéndome todo el día pervierten mis palabras. Todos sus pensamientos contra mí son para mal. Atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando para quitarme la vida. Oye, escribe eso, David. David, el ungido de Dios, el que fue elegido por Dios cuando era joven, dice: yo voy a hacer de ti un rey. Ahora se encuentra en una situación así. ¿Puedes explicarlo? Uno dice: ¿por qué Dios permites tú eso? ¿Por qué me has metido en un laberinto tan terrible, tan trágico? Así se sentía David en su constante opresión. Sabemos que David será vencedor de estos abusos, obviamente, y que tendrá más tarde 30 años de glorioso reinado. Eso lo sabemos nosotros, pero en este momento, ¿él lo sabía? ¿Cómo lo veía? Y quizás tú dices lo mismo, estaba diciendo: ay, Dios, el Señor tiene reserva para mí grandes cosas. Bueno, pues a ver qué está pasando. ¿Por qué tantas opresiones? ¿Por qué tantos problemas? Él hubiera podido tirar la toalla, ¿verdad? Él hubiera dicho: pero eso es una tontería. Lo que he oído, lo que hizo este Samuel sobre mí, este gozo que he tenido cuando me convertía a Dios, este gozo que he tenido, incluso estas victorias que he tenido con el gigante ese, no sirve para nada. Al final, ¿qué? Mira a ver en qué situación estoy. Mira a ver en qué lado, en qué estoy hundido y oprimido, y parece que nadie interviene, nadie me ayuda, nadie hace nada. Pero ¿qué pasó con David? Lo leemos también en todos los salmos que escribe. Y escribe su situación, porque su situación es real, no es una cosa ficticia, no es un mal momento que él pasa por momento. Bueno, eso pasará, no. La profundidad de su problema y de su abuso era real y verdadero y auténtico, pero ¿cómo sale de ello? Y aquí lo vemos. Y dice: busqué al Señor. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. No es que quitó todos los enemigos de ahí, pero empezó por quitarme los temores. Mis temores de interior. Los que a Él miraron, dice, fueron alumbrados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. ¡Wow! Lo que salvó David de ser víctima toda la vida, porque saben, el problema de las víctimas es que lo son para toda la vida. Incluso si van mejor las cosas y todo va bien ahora, hay algo en el fondo. Yo he sido violado desde pequeño. He sido atacado, he sido maltratado en mi infancia. Y hay gente que queda esto ahí como una nube negra sobre sus vidas toda la vida. Incluso gente que asisten a la iglesia, que vienen a la iglesia, que no salen de ello porque en el fondo hay algo que está en secreto guardadito. Que está todavía ahí sin arreglar, sin confesar, y no solamente sin confesar, pero sin sanar, porque no ha sido revelado delante de Dios. No sé si te sientes así esta mañana, no lo dudes, mira a Dios, mira a Cristo que te ama, suéltalo, ábrete, no tengas miedo. No estamos solos, ¿saben? Nuestras vidas valen la pena ser vividas.
Dios transforma las peores situaciones en libertad y en gozo. Y lo tenemos que proclamar bien alto. Amén. Cuando sabemos girar nuestra mirada a Él, nuestras caras se cubrirán de rayos de sol y nunca más serán avergonzados. Eso este texto dice, giro mi mirada hacia Él y caen los rayos de sol sobre mí y no estoy más avergonzado. Porque el amor de Dios es mucho más poderoso que cualquier cosa que me quiere hundir. El amor de Dios es tan grande. Yo por la mañana tenemos la suerte de vivir ahí, de tener un espectáculo todas las mañanas y siempre vemos el cielo en medio de las nubes, especialmente estos días que hay muchas nubes, ¿no? Pero hay un pequeño hueco, ¿no?, que se hace y de repente sale una cortina de luz que cae sobre el mar, que es espectacular. Y yo me imagino justamente en medio de tantas nubes en la vida de David, mirando ahí y cayéndole estos rayos de luz sobre su cara y su cara iluminarse. Amén. ¿No es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo? Poner su cara, empezar a iluminar su cara obviamente, no es un bálsamo así tranquilo sobre la vida, es algo que viene del fondo, ¿no? Que viene del fondo del corazón de David. ¿Por qué? Porque sabe que depositó su confianza sobre Dios y Dios va a ser el que le sacará de esta tormenta, de verdad. Cuando sabemos girar nuestra mirada a Él, nuestra cara se cubren de rayos de sol y nunca más seremos avergonzados. David aprendió cómo reaccionar frente a los abusos constantes que sufría. No es un remedio, ¿saben? Tú tienes que tener una actitud positiva. En 3 lecciones rápidas uno compra un libro y dice, ser positivo en la vida, a pesar de, ¿no? Y busca todo tipo de ayuda de este tipo, psicológico, y no sé qué, no sé cuánto. No digo que no es útil, no digo que es inútil, pero entendemos bien que comparado con lo que Dios quiere hacer en tu vida no tiene comparación, ¿no? Así que David aprendió cómo dejarse acariciar por los rayos de luz de Dios en medio de estos momentos tan difíciles y tan terribles. Entendió que Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Dice en el capítulo 56, versículo 8, dice, oh Dios, tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tu libro? Es decir, ¿acaso no lo sabes tú lo que estoy pasando? Y esta actitud de depositar sobre Dios su ansiedad va a ser como estos rayos de luz que caen sobre su cara. Tenemos que proclamar que Dios, ¿saben? Tenemos que proclamar que Dios quiere brillar y lanzar sus luces, sus rayos de luz sobre tu vida, sobre la vida de los que nos rodean, sobre los que pasan por dificultades, sobre los que están atemorizados en sus vidas y que están abusados por cualquier cosa en sus vidas. Nosotros tenemos la solución que se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿qué hacer cuando somos víctimas rápidamente? Esto lo veremos en los próximos domingos, pero primero tenemos que atrevernos a abrir nuestros corazones y después elegir obedecer a Dios más que a los hombres. La próxima vez veremos ofrecer su vida a Dios, que por el perdón cambia la ofensa en oportunidad. Y veremos también la próxima vez fue capaz de sanar por una unción bien real aún hoy. Dios es capaz de sanarte, de sanarnos a todos. ¿Saben? La iglesia, vemos que David se atrevió a abrir su corazón. Dice así, y aconteció que cuando él acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Y Saúl lo tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. Entonces Jonatán hizo un pacto con David porque le amaba como a sí mismo. Hizo un pacto con David. ¿Qué significa eso? Jonatán era
el hijo del abusador. ¿Os dais cuenta de eso, no? Y sin embargo vino a ser el amigo personal de David de forma extraordinaria. Un amigo verdadero, auténtico. Que viene a ser un modelo para nosotros. ¿Queréis ser amigos ustedes? ¿Ah? ¿Sois amigos? ¿Cómo dicen los? Este es muy amigo de sus amigos. Muy popular esta frase, ¿no? Pero ¿qué es un verdadero amigo en este caso, no? Y este tipo de amistad es lo que Dios quiere que tengamos entre nosotros, en la iglesia de Jesucristo, donde debería de poder sentirse este tipo de amistad. Y un verdadero amigo se revela en el grado de confianza que le podemos dar. ¿No es así? Más puedes confiar en una persona, más eres amigo de él. Jonathan hacía un pacto de honor con David. Es interesante eso del pacto, ¿no? Es lo que estamos tratando de hablar a las parejas que se van a casar. Dice, mira, sí, amas a tu futura esposa, a tu novia, a tu novio, lo amas con todo tu corazón, pero la verdadera amistad se va a fraguar, se va a desarrollar sobre un pacto público, hecho formalmente. Y no es que Jonathan se haya casado con David en el plan que ustedes pueden pensar, ¿no? Todo eso, no. Pero hubo un pacto de amistad honesta y verdadero entre ellos. Y sabemos que la iglesia también es un lugar de gente imperfecta, ¿no es así? Y a todos ustedes deberíamos de ponerle, a mí también, un gran letrero aquí que dice en construcción, ¿no? Esta señal de uno que está con la pala, ¿no? Cuidado, trabajo. Cuidado en reparación, en construcción. Y deberíamos de colocar eso sobre cada uno de ustedes y yo el primero, ¿de acuerdo? Estamos en construcción, entonces no estamos acabados, No estamos acabados del todo, Así que estamos en construcción. Lo que significa que no va a ser tan fácil esto, ¿no? De vivir la verdadera amistad entre nosotros, pero Dios quiere que sea así, ¿no? Y por eso vamos a ver qué pasó con Jonathan, ¿no? Pero podemos sostenernos, podemos ayudarnos, podemos amarnos, podemos vivir en comunión los unos con los otros por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros. Y dice el texto aquí, dice, Jonathan se quitó el manto que llevaba puesto. Eso es el pacto, Se quitó el manto que llevaba puesto y se lo dio a David con sus ropas militares, incluyendo su espada, su arco y su cinturón. Eso es una manera de sellar un pacto. De sellar un pacto con la persona que queremos. Es lo que hizo Jonathan. Porque se quitó su vestimenta para cubrir a David. ¿Qué significa eso? ¿Saben? El manto o el abrigo con el cual se vestía, o las ropas con el cual se vestía Jonathan, era un manto real. Era el hijo del rey. ¿Ok? Y él lo tenía sobre él mismo, destacando su condición y su clase, que demostraba que él era el hijo del rey y que tenía autoridad después de su padre y tenía privilegios. Y todos sus privilegios que tenía eran demostrados con cuando se paseaba Jonathan en medio del pueblo, todo el mundo decía, Jonathan, sí, el príncipe Felipe, ¿no? Como antes en España, ¿no? Sí, él va a ser rey un día. Así era. Era el legítimo sucesor de David, de Saúl. Y sin embargo, él se va a quitar esto y lo va a poner sobre David. ¿Entendéis el gesto? Es increíble. Eso es un pacto de verdadera amistad, cuando una persona se quita de sus bienes, no materiales, pero de su autoridad, de su lugar, ¿no?
de su posición, se humilla a sí mismo para engrandecer al otro, para ayudar y elevar al otro. Cuando la iglesia actúa así, es la iglesia de Jesucristo. Cuando no actúa así, no es la iglesia de Jesucristo. Porque Jesucristo hizo exactamente lo mismo. Se quitó su realeza, vino en nosotros, dio su vida por nosotros, murió por nosotros. Y dijo, hacer lo mismo ustedes. Quitarse su condición, ¿verdad? Y ponerla encima del otro para elevar al otro. Y cuánto más necesita una persona abusada, acomplejada, una persona tirada, una persona que pasa por problemas, sentirse elevada. Nosotros solemos rematarla, ¿no? En el lugar de levantarla, nosotros, ¡bumba!, le ponemos el puño encima otra vez, ¿no? Y así hizo Jonatán en este gesto tan extraordinario de quitarse el manto y de ponerle sobre la espalda de David. Después dice, quitó su espada, ¿no? O sea, toda su ropa militar, ¿no? Toda su condición, toda su autoridad, de repente se la dio a David. Tú eres mi amigo y tú no solamente estás al mismo nivel que yo, pero incluso eres más que yo. Y va a dar su espada, ¿saben? Eran hombres de guerra, no eran cualquier persona, ¿eh? Eran gente así que iban a la batalla y se mataban entre sí y había que pelear y puedes ver esto un poquito en las novelas que hay o en las películas que hay de la época, ¿no? Esta gente no eran cualquier persona, ¿no? Y se peleaba y pegaban duro, ¿no? Y él coge su espada, ¿no? Cuando un hombre de guerra saca su espada, no es para darle en la mano de su enemigo, es para plantárselo en el corazón, ¿vale? Más bien eso, ¿no? Pero cuando un hombre de guerra coge su espada y la entrega al otro y le dice, tómala, es tuya, significa, sabes, yo nunca te voy a herir, nunca te voy a matar, nunca te voy a hacer daño, yo te entrego todo, mis medios para hacer daño a alguien, te los doy a ti. Cuando la iglesia actúa de esta manera y dice, nunca te haré daño, yo te lo doy. Yo entrego todas mis maneras de hacer daño y te los pongo en tus manos, ya no son míos. Entonces la iglesia de Jesucristo, cuando no es así, no es así. ¿Sabes? Cuando se la entrega a otro es para decirle, esta espada no te hará daño nunca. Después le da el arco y las flechas, ¿no es así? Coge el arco y las flechas, ¿sabes? Porque el arco y las flechas no es para hacer daño cerca, ¿no? Es para hacer daño muy lejos. ¿Ok? Y Saúl continuamente intentaba hacer daño cerca y lejos también. Con su crítica, con su boca, con su palabra, quería hundir a David continuamente, quería hacer daño continuamente, lo estaba criticando. Y cuando tú coges tu arca y tus flechas y la das a la persona que amas, le está diciendo, yo nunca diré cosas malas de ti de lo lejos. Yo nunca te atacaré de lo lejos. Yo hago un pacto contigo. No permitiré que nadie te lance flecha y menos yo lo haré nunca. Cuando una iglesia entregó el arca y las flechas al otro, es de Jesucristo. Cuando no lo hace, no es de Cristo. ¿Hemos entendido eso? Y después le entrega su cinturón. Wow. Cuando uno le quita el cinturón a otro, es que tiene, ¿cómo se dice? Riesgo de ser ridiculizado, ¿no? Porque caen los pantalones, no sé. Pero bueno, lo veo así, ¿eh? No sé si era realmente eso la explicación, pero yo la veo perfecta, ¿no? Le da su cinturón, significa,
principalmente dice, mira, te doy mi cinturón porque no me importa ser ridiculizado por ti. No me importa que me ridiculicen a mí por defenderte. No me importa que me traten de idiota si te defiendo. No me importa todo lo que me pueda ocurrir por el hecho de ser tu amigo. ¿No es así la verdadera amistad? ¿Ah? ¿Qué es lo que pasaría si en la iglesia todos hiciéramos un pacto de este tipo con los que nos rodean? ¿Ah? Me arriesgo contigo a invertir mi amistad en ti, incluso si voy a ser defraudado después. Invierto sobre ti porque me da lo mismo que haya hecho una tontería, una estupidez de creer en ti, de amarte, porque a veces somos decepcionados por nuestros amigos, ¿no es así? ¿Ah? Y puede ocurrir, ¿no? Pero yo te he dado mi cinturón, así que estoy dispuesto a ser ridiculizado incluso por ti. Me da igual, porque mi amistad no dependerá de si tú eres amigo mío. Yo soy amigo tuyo. Ah. Y eso debe ser la esencia misma de nuestras relaciones, porque Dios nos ha amado y Dios tiene un pacto con nosotros de igual manera, sino más grande todavía. ¿Ok? Él entregó también su realeza y la puso sobre nosotros, entregó sus vestidos de guerra y los puso sobre nosotros, entregó su espada que nos iba a condenar y matar y nos la puso en las manos. Ahora Él mismo nos ha bendecido y nos ha liberado de todo juicio. Y ahora Cristo mismo no le importa, porque nos dio también su cinturón. Y cuando les defraudamos, Él sigue estando ahí. Y cuando repetidas veces metemos la pata con Él, Él sigue ahí. Amén. ¿Qué pasaría si en la iglesia todos hiciéramos un pacto con este tipo? Entre nosotros, entre pastores, entre iglesia, entre miembros del reino de Dios. Es también el pacto de verdadera amistad que Dios hizo contigo cuando depositaste tu confianza en Él. Jonatán era un verdadero guerrero, defendió a David en todo momento, lloró con David, y lo vemos en muchos aspectos en los textos que podéis leer. ¿Ah? Era un super guerrero, pero también supo defender a David, supo llorar con él en circunstancias muy penosas y muy terribles, y él compartió esta soledad, esta tiranía que tenía su padre sobre David, fue como si fuera sobre él mismo también, y compartió estos momentos de dolor con David, escuchó y animó a David en muchas ocasiones. Podéis leer todos estos pasajes y veréis cómo aconsejó Jonatán a David, cómo le ministró, ¿eh? Como verdadero amigo, cómo se ocupó de él y empezó a ministrarle y a hablarle a él y a animarle a él en los momentos más terribles, ¿no? Dice aquí hubo un momento donde David se va a tener que refugiar en un desierto durante mucho tiempo con un equipo ahí que estaba con él. Dice, David se quedó en el desierto, en los refugios, en el capítulo 23, versículo 16, lo voy a leer para ustedes. David se quedó en el desierto, en los refugios, y permaneció en la región montañosa en el desierto de Sif. Saúl lo buscaba todos los días, fíjense, pero Dios no lo entregó en sus manos. Y se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida. Y David se encontraba en el desierto de Sif, en Ores. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores, y le fortaleció en Dios. Y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y Saúl mi padre también sabe esto.
Y los dos hicieron un pacto delante del Señor. Es decir, que en este momento donde Saúl estaba buscando a David para matarle y lo que sea, Jonatán lo va a visitar. Y dice que tiene una conversación entre los dos y se van a ministrar, y él va a ministrar a David, va a orar con él, va a derramar su corazón con él, los dos delante de Dios. No es una imagen extraordinaria esta. No es la imagen de lo que nosotros somos llamados a hacer constantemente. Le fortaleció en Dios. Wow. Le fortaleció en Dios. ¿Saben? Deberían de ser esto el ambiente de cada grupo de casa. Nosotros tenemos grupos celulares y ahí deberían de ser microgrupos, ¿no? Donde se puede revelar y realizar este tipo de sostén, de ministración, ¿no? En el Señor, donde la gente pueda ministrarse y fortalecerse en el Señor, como dice, ¿no? Aquí he puesto algunos, no sé cómo va, pero bueno, están en la página web para que ustedes puedan verlos. Y hay casas para todos ustedes donde pueden llorar, donde pueden reír, donde pueden ser amigos, donde hacer pacto delante de Dios. Esto es lo bueno. Amén. Ministrarse y aprender juntos de Dios. Todos quisiéramos tener amigos así. ¿Ustedes les gustaría tener amigos como Jonatán? Amén. Sí, de verdad. La cuestión no es tener amigos así, la cuestión es saber si queremos ser amigos así. ¿No? La cuestión es saber si tú quieres ser amigo así. No tener amigos así, si todos queremos tener amigos así. Eso no hace falta ni preguntar. La cuestión es saber si queremos ser amigos así. Y para terminar, el Proverbio 18:24 dice así: el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigos más unidos que un hermano. Hay amigos más unidos que hermanos. Para tener amigos, dice otro texto, hay que mostrarse amigables. Y eso es lo que Dios puede hacer en tu vida, puede hacer en nuestras vidas, y lo que Dios quiere hacer con nosotros, en medio de nosotros. Es el plan de Dios para cada uno de nosotros esta mañana. Vamos a terminar, seguiremos hablando de esto la próxima vez. Seguiremos meditando esta trágica historia de David, pero cómo salió de ello, cómo salió de todas estas tormentas, de todos los ataques, de todos los abusos que él tenía. Y no sé si esta mañana quizás hay personas que han pasado por estos momentos y que todavía no está muy arreglado eso en sus vidas, no está perdonado, no está, pues es el momento de ponerte delante de Dios, de decir: Señor, sálvame de esto, sáname de esto, quítame de esto, de verdad quiero ser libres y quiero respirar en ti, dejarme bañar por los rayos de sol que tú vas a derramar sobre mi mirada, sobre mí, sobre mi vida, ¿sabes? Y este pasaje es tan extraordinario, dice que cuando mira al Señor y como unos rayos de luz empezaron a quitarme toda la vergüenza que tenía sobre mí. Hay gente que tienen caras de vergüenza en sus vidas continuamente. Y mientras hay otros que se ve que miran al Señor y los rayos de luz están sobre ellos. ¿Por qué? Porque simplemente han depositado su confianza sobre el amor de Cristo, que les ama, que les ama, que les ama. Oremos. Padre Celestial, te queremos dar gracias esta mañana por tu presencia. Te queremos dar gracias porque tú nos amas de una manera extraordinaria. Conoces nuestra vida, conoces nuestros problemas, conoces todo lo que hemos pasado. Y Señor, tú conoces si en medio de nosotros hay gente que han pasado por tiempos de dificultad enorme en sus vidas, de abuso, de cualquier cosa. O que se han sentido atacados, abusados y despreciado de una manera u otra.